bienvenidos a su podcast Sanando Corazones, parte de la comunidad práctica de relaciones que sanan. En esta ocasión me encuentro con Marielis Alicea, que es facilitadora de grupos de sanidad y también pastora ejecutiva de la Iglesia Lugar de Él. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias Karina por la invitación. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, y cuéntanos de cómo ha sido tu experiencia en los grupos de sanidad y cómo esto se ha convertido en algo fundamental de lo que tú enseñas hoy día. Como parte de servirle al Señor, yo creo que siempre ha sido tan importante para mi vida también el sanar, el que el Señor pueda como rebuscar en nuestro corazón qué áreas aún quedan por sanar, áreas que debemos perdonar. Es parte de amarnos a nosotros mismos, pero amarlo a Él sobre todas las cosas. Y conocí de este programa a través de llegar a un grupo de sanidad, donde decía, Señor, quizás en mi vida todavía hay áreas que debo considerar, procesos que quizás no he terminado, y me cambió la vida entera, pude identificar incluso procesos que no había terminado, áreas que necesitaba perdonar, y me ha ayudado a poder enseñar con más empatía y más compasión. Oh, sí, claro, hermoso, un testimonio vivo. Eres un testimonio vivo de grupos de sanidad también. Entonces, vamos a entrar directo al tema de hoy. El tema de hoy es herida moral. ¿Qué es una herida moral? Yo no sabía lo que era una herida moral y cuando pasé por el taller de sanidad que pude ver lo que era la herida moral, me pareció muy interesante porque son términos que nosotros no escuchamos por ahí, pero cuando vemos lo que es los valores, vemos todo eso, es impactante. Entonces, ¿qué es una herida moral? Y antes de contestar qué es una herida moral, muchas personas conocen lo que es la herida del corazón, como lo que es el trauma en los grupos de sanidad, y lo conocen como esos traumas por cosas que son externas, que producen miedo, impotencia en el mismo centro de nuestro corazón. Sin embargo, la herida moral, como mencionaste, no es un término muy conocido, que a mí me impactó mucho, es lo que muchos conocen como la herida del alma, la herida que está no solo en el centro, sino que está más adentro, como una herida emocional. Muy profunda. Una herida muy profunda. Y esa herida en particular sucede cuando las personas piensan que han hecho algo que va en contra de sus creencias, de lo que es correcto, de lo que es bueno, y no solamente se hacen daño a ellos, sino que también puede ser que hayan lastimado a otros. ¿Cómo qué tipo de cosas o heridas o cosas que yo haya hecho me pueden generar esa herida moral? Pues mira, puede ocurrir en muchas situaciones. Sucede cuando me encuentro en algún lugar que me siento que me están obligando a hacer algo que es incorrecto y yo sé que no está bien, o cuando al revés, me siento que se me está, básicamente cuando me siento que se me impide hacer lo correcto o cuando me siento obligada a hacer algo que está mal en el momento que lo debo hacer, o cuando estoy presenciando a alguien que por ejemplo dice que en algún momento te puede haber pasado ver a alguien que está haciendo las cosas que no están bien o que sabes que puede ser un peligro para esa persona y quedarme indiferente, no hacer nada, me puede llevar a comprometerme a sentirme mal después. Claro. Y eso desarrolla una herida moral, o en algún momento darme cuenta que el grupo al que yo pertenezco es un grupo que no estaba haciendo las cosas como yo pensaba, los valores y las creencias que teníamos en común. Cuando yo me doy cuenta ya que he hecho algo que va fuera de mis creencias morales, de lo que se me enseñó, de mis valores de fe, y he lastimado a otros, incluso hasta una persona muerta por eso, puede crear una herida moral, una herida en nuestro corazón. Qué interesante como lo mencionas, como una herida del alma también, pero algo que yo haya hecho o que yo haya presenciado y no hice nada, o también como algo que quizás la presión del lugar donde estoy trabajando o donde me encuentro, hacer las cosas mal, pues yo también me dejo llevar por esa corriente. Entonces, muy interesante. ¿Qué efectos entonces pudiera tener una herida moral en nuestra vida? Pues fíjate, dos, la culpa y la vergüenza. Y la culpa y la vergüenza hacen que nosotros nos sintamos que no somos merecedores ni siquiera del perdón de Dios, que nos querramos esconder, que pensemos que ya no vamos a poder volver a confiar ni en nosotros mismos para darnos la oportunidad de hacer las cosas bien o en los demás. Tener muchas inseguridades. Algo que en particular sucede entre la culpa y la vergüenza es que ya yo no me estoy enfocando si la acción que yo tomé en la herida moral fue pecaminosa, sino en el efecto que tiene en mí o el efecto que causó en otro, pero más en mí. Esa culpa no me deja avanzar, esa culpa me recuerda el dolor de lo que hice, el dolor de lo que debía haber hecho y yo pensaba que estaba bien. Así que de alguna manera es como una barrera que está ahí para no solamente nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y el poder amarnos a nosotros mismos también. Claro, entonces un paso sería que tengo que reconocer que tengo una herida moral. Muchas veces no
no lo reconocemos. Entonces, ¿cómo también podemos ayudar a alguien que tiene una herida moral o quizás no ha reconocido que tiene una herida moral? O maybe sí lo ha reconocido, pero ¿cómo ayudamos a una persona? ¿Cómo le ayudamos? Es importante que nosotros tengamos la oportunidad de poderlos ayudar a identificar de alguna manera que esa persona de alguna forma se está aislando, de alguna forma esa persona no está dando la oportunidad de construir relaciones. Y en nosotros también extenderle amor, extenderle comprensión, darle la oportunidad de que hay espacio para ellos y hay espacio también en el camino del Señor. De que Dios es realmente el que puede perdonar a todas sus dolencias y que ellos son sí merecedores, somos merecedores del amor de Dios. El amor de Dios es para cada uno de nosotros y yo creo que es quitar esa mentalidad de que ya yo no lo merezco, el hecho de que ya yo no lo puedo recibir, sino recordarles cuánto Dios los ama y nosotros también extenderles esa oportunidad. No mirarlos por la acción del pasado, por lo que hicieron, sino también si es que la persona fue la víctima, pues perdonarlo. Sería yo creo que la manera más práctica, darle la oportunidad de reconstruir, escucharlos y ver que nos interesamos genuinamente. Exactamente. Interés genuino y también escuchar, prestar apoyo, todo lo que podamos hacer para ayudar a una persona. Entonces, ¿nos podrías dar para mí y para la audiencia algunos aplicaciones bíblicas? Claro. De una herida moral. Fíjate que un personaje fue Pedro, porque Pedro, alguien pudiera preguntar, ¿pero en qué Pedro afectó o a quién le hizo daño? Porque hasta Jesús ya lo sabía. Pero el hecho de que Pedro había dicho, yo no te negaré jamás, y Jesús sí se lo había dicho, y Pedro negarlo 3 veces, dice que Pedro salió y lloró amargamente. Sí. Pedro es un ejemplo de herida moral, porque él se sintió mal, porque algo que él mismo aseguraba y afirmaba que no iba a hacer, cómo iba a negar que conocía a Cristo, y salió y lloró amargamente, pero Jesús siempre nos sale al encuentro. Y eso es lo que debemos hacer con las personas que han tenido herida moral, recordarles que aún la situación que nos llevó a eso, Dios nos sale al encuentro y Dios no se da por vencido con nosotros, Él está ahí para nosotros y lo hizo con Pedro. David también falló inmensamente, falló en su carácter, falló en acciones que cometió y no solamente hacia él, sino que también hizo daños a otros. El mismo Pablo hizo mucho daño, pero Dios no se dio vencido por ello. ¿Qué nos hace pensar que ese mismo Jesús, ese mismo Dios, no se da por vencido con nosotros? Amén. Qué hermoso, ¿no? Las aplicaciones bíblicas para mí me encanta porque me pongo a pensar en esa de Pedro que dijiste y entonces yo digo, muchas veces nosotros decimos, yo nunca haría tal cosa. Y realmente sí, las hace y después tienes esa culpa, tienes esa vergüenza, no sabes cómo acercarte al trono de Dios, pero la palabra nos está diciendo, ven, acércate, porque ahí es donde vas a recibir entonces esa sanidad de esa herida del alma. Y es claro, y es como recordar nuevamente ese Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es de una manera donde el que mucho ama hoy día, mucho se le perdona. Y cuando hemos recibido ese amor, mucho también somos capaces de perdonar a otros, de entender a otros, de escuchar a otros y de poder ver cuán frágiles somos. Solamente que Él es el que nos sostiene. Amén. Muy restaurador. Entonces, ¿tendrías algún consejo, un consejo que le des a la audiencia? Si han reconocido que tienen la herida moral, ¿cuál sería su primer paso? Yo creo que a veces miramos la herida moral como si fuera algo malo, pero fíjate que es un proceso saludable. Porque yo tengo dolor y aflicción por algo que yo sé que hice incorrecto. Así que es una buena señal de que el Espíritu Santo está redarguyendo y de que nosotros tenemos arrepentimiento. Así que si ya pasamos al arrepentimiento, es tiempo de entonces aceptar ese perdón y decir, Señor, abrazo tu perdón, soy perdonado y hay espacio en la casa de mi Padre. Hermoso, para también entonces nosotros vivimos eso nos da la empatía para entonces poder trabajar con personas que que tienen esas heridas. Es algo bien amplio, porque entonces yo puedo entender ya cuando yo he estado ahí. Si yo no he estado ahí, no lo puedo entender. Entonces, quizás esas experiencias sí son buenas, sí nos sirven. Sí nos sirven muchísimo. Nos hacen mejores personas, mejores capaces de escuchar y ser mejores servidores. Sí, y venir entonces también a donde las personas que nos rodean con esa genuinidad o con esa honestidad o sinceridad de vamos a hablar de este tema, yo te puedo escuchar. Creo que me parece muy bonito. Bueno, ha sido una excelente conversación. Si quieres ser parte de Relaciones que Sanan o quieres saber más de Sanando Corazones, nos puedes buscar en RQS Network en Instagram y también en nuestro canal de YouTube Sanando Corazones. Bueno, muchas gracias, Marieli. Gracias a ti.